¿Cómo se trabaja en el marketing digital y cuál es su origen y evolución histórico? ¿Se puede realmente lograr la vida con el marketing digital? ¿Cómo entrar en este sistema y vivir de ello? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Gana Salud y Dinero. En este vídeo vamos a hablar sobre el origen y la evolución del marketing digital, sobre todo, cómo trabaja este sistema y cómo entrar en ello. Estás a punto de conocer la historia del marketing digital, uno de los sectores en los que más han aumentado las posibilidades laborales durante los últimos años. Y es que puede que esta parte del marketing te suene muy cercana a nuestros días, pero lo cierto es que ya no lo es tanto. Antes de centrarnos en exclusiva en el propio origen y evolución de esta disciplina, es importante que nos aproximemos al concepto en sí mismo para entender cómo surgió y cómo ha ido transformándose y transformando las experiencias de los usuarios con el paso del tiempo. Si estás familiarizado con este sector, es posible que ya conozcas o te suene en alguna medida el concepto, pero, sea así o no, no está de más repasarlo. Si además te interesa tanto el tema que estás planteándote aprender para poder dedicarte a ello profesionalmente, la mejor manera de lograrlo será sin duda a través de la especialización que puede ofrecerte una formación de calidad en marketing digital con la que acreditar tus conocimientos. Pero empecemos por el principio. Definiendo el marketing digital. El marketing, sí, a secas, surge en el siglo XX, pero lo cierto es que esto no quiere decir que muchas de las técnicas que se utilizan en él no se hubieran utilizado nunca antes. El marketing o mercadotecnia son una serie de principios y prácticas que persiguen un aumento en la demanda de un determinado producto, marca o servicio. Precisamente por ello, podemos ubicar su aparición mucho más atrás en el tiempo. Cuando hablamos de marketing digital nos referimos sobre todo a todas las herramientas utilizadas para promover o potenciar productos, marcas o servicios a través de entornos digitales. En cierto modo, y como es lógico, el concepto bebe del marketing tradicional, aunque su aplicación se restringe al ámbito de Internet. Ya te has ubicado. Pasemos entonces a descubrir el origen de este concepto. Origen del marketing digital. El auge de la tecnología y sobre todo la popularización de Internet fue quien nos trajo en torno a la década de los 90 el concepto de marketing digital tal y como lo conocemos hoy en día. También se le conoce como marketing online y se afianzó a partir del año 2000. El avance vertiginoso de las nuevas tecnologías, plataformas y canales de comunicación hace de esta disciplina un sector en constante cambio y evolución, que cada día nos sorprende con nuevas herramientas, estrategias y fórmulas. Gracias a esto podemos lograr ese deseado aumento de la demanda que mencionábamos anteriormente. Lo cierto es que durante mucho tiempo la historia del marketing digital vino marcada o se podía confundir con la publicidad digital, ya que pudiera parecer que ambas disciplinas tienen el mismo objetivo de crear esa preferencia e incrementar las ventas de un determinado producto, marca o servicio. Como decimos, el marketing digital no es un concepto estanco y con el paso del tiempo ha ido abarcando nuevas prácticas y conocimientos, si bien nunca ha dejado de estar de alguna manera ligado a la publicidad online. Del marketing digital 1.0 al marketing digital 3.0. Como te contábamos, el límite que separaba lo que era publicidad digital de lo que era marketing digital era bastante difuso en un principio. El paso del tiempo y la aparición de nuevas técnicas propició disociar ambos conceptos y que la historia del marketing digital continuase su propio camino hacia un nuevo paradigma de lo que es ser cliente o consumidor de un producto, marca o servicio. El cambio más significativo tuvo lugar cuando la Web 1.0 dio paso a la Web 2.0, lo que supuso que la comunicación pasase de ser unidireccional a ser bidireccional. ¿Cómo sucedió esto? En la Web 1.0 los contenidos que se compartían o publicaban tenían ciertas limitaciones respecto a la forma en que los usuarios podían interactuar con ellos. En la Web 2.0, también conocida como Web social, el conglomerado de redes sociales, plataformas y nuevas tecnologías de la información empezó a permitir una interacción cada vez mayor incluyendo el intercambio de información, materiales y recursos de todo tipo.
Así, el marketing digital 1.0 centraba sus esfuerzos simplemente en mostrar las bondades de un determinado producto, marca o servicio presentándolo a posibles clientes, mientras que el marketing digital 2.0 se centró en conseguir que esos productos, marcas y servicios fueran capaces de cubrir las necesidades de los clientes tras una escucha activa de las mismos, es decir, después de ser capaces de recibir su feedback. El marketing digital de última generación. Después de ese gran cambio de paradigma tuvo lugar un tercer giro de tuerca en el que pasamos a la Web 3.0, también conocida como Web semántica. Supone un acceso todavía más sencillo a la información por parte de los usuarios sin que ello dependa de los dispositivos utilizados. Se trata de una web todavía más interactiva que el modelo 2.0 y extensible a muchas más personas, usos y aplicaciones, con el afán de dotarla de un sentido humano gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo. En este sentido, el marketing digital 3.0 es aquel que emplea estas nuevas técnicas que permiten a las marcas o servicios identificarse plenamente con los usuarios. Tanto es así que en ocasiones ellos mismos se convierten en creadores del contenido donde la experiencia en primera persona hará que la imagen de marca en Internet se extienda a otros usuarios, o bien, la propia marca interactúa como un usuario más. ¿Hacia dónde evolucionará la historia del marketing digital? Como ves, en estos más de 30 años, la historia del marketing digital ha vivido cambios significativos, muy de la mano todos ellos de la propia evolución de Internet y la web. En el contexto actual, la mayoría de las técnicas empleadas en el marketing digital se centran en ofrecer a los usuarios experiencias y es por ello que la presencia en determinadas plataformas sociales facilita un nivel altísimo de interacción. Podríamos decir que nos encontramos en una fase de marketing experiencial donde las marcas no solo quieren ser marcas, sino que quieren convertir sus productos y servicios en vivencias 100% reales y capaces de formar parte de la vida de los clientes, haciendo de ellos usuarios pero también prescriptores. El futuro del marketing digital ya no se contempla sin el apoyo de la inteligencia artificial o el Big Data, capaces de recabar y descifrar una gran cantidad de información sobre todos y cada uno de los usuarios de Internet. Es a través de esta enorme cantidad de datos que las personas dedicadas al marketing digital pueden alcanzar un gran conocimiento de los gustos, necesidades y deseos de sus clientes y adecuar así los productos y marcas para hacerlos todavía más atrayentes y, por tanto, más rentables. El auge de los contenidos audiovisuales ha hecho que las marcas irrumpan con fuerza en los diversos canales y plataformas sociales, convirtiéndose en un usuario más con altísimo nivel de participación en las conversaciones online del día a día. La inmediatez es sin duda una de las claves del futuro de la historia del marketing digital y son cada vez más numerosas las propuestas que empiezan a dirigir sus esfuerzos en los dispositivos de voz y asistentes personales capaces de, llegado el momento, recomendar a un usuario un determinado producto o servicio en función de un sinfín de parámetros. Cómo conseguir trabajo en marketing digital. El marketing digital cada día juega un papel más importante en las empresas de hoy en día, y cada año se destina más presupuesto a este sector. Si quieres trabajar en el sector del marketing digital debes conocer una serie de características, requisitos y habilidades que debes de tener para despertar nuevas necesidades en los clientes. Muchos relacionan el marketing con publicidad y con la habilidad que tienen las empresas de persuadir a los consumidores para que adquieran sus productos. Pero el marketing no es solo eso, va más allá. Puedes encontrar un empleo en el sector del marketing desde el departamento de producción hasta la alta dirección. Las empresas cambian continuamente y persiguen nuevos métodos de liderar, inspirar y reclutar personas que den vida a sus campañas de marketing. Existen muchas ofertas de empleo en el sector de marketing digital, pero con un consumidor cada vez más exquisito, las empresas buscan personas que sepan escribir bien. Los contenidos son esenciales en el sector del marketing. Sean buenos vendedores. Que tenga habilidad para investigar y solucionar problemas. Empleados productivos y con talento, saber idiomas, sobre todo tener un buen manejo del inglés. Tipos de trabajos en el sector del marketing digital. Community Manager, especialista SEO/SEM, experto en analítica web, e-commerce, diseñador web, especialista en marketing online, editor de contenidos, webmaster.
Si quieres trabajar en el sector del marketing digital, debes especializarte en alguna rama de este sector, dominar el lenguaje, ser capaz de analizar las campañas de marketing, tener una imagen personal que lo diferencie del resto, estar constantemente actualizándose y ser curioso. Siempre hay tiempo de aprender y poder destacar en esta profesión. Para ello es necesaria una formación en marketing y nuevas tecnologías, o en alguna de las muchas ramas que tiene este sector. La competencia para trabajar en el sector del marketing es muy fuerte. Hay muchas personas que compiten por muy pocas plazas y no es fácil ser elegido. Si le pones empeño y es lo que deseas, lo conseguirás. En resumen, el auge de la tecnología y sobre todo la popularización de Internet fue quien nos trajo en torno a la década de los 90 el concepto de marketing digital tal y como lo conocemos hoy en día. También se le conoce como marketing online y se afianzó a partir del año 2000. Si quieres trabajar en el sector del marketing digital, debes especializarte en alguna rama de este sector, dominar el lenguaje, ser capaz de analizar las campañas de marketing, tener una imagen personal que lo diferencie del resto, estar constantemente actualizándose y ser curioso. Gracias por ver este video. Si te resultó útil, dale un like y déjanos un comentario sobre lo que te gustó o tus preguntas para responder en el próximo video. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificación cada vez que subimos un nuevo video. Buena suerte en tus esfuerzos de ganar dinero en el marketing digital. Hasta la próxima.